Su venia, señor presidente, excelentísimo señor don Luis Martí Mingarro, presidente de la sección de Derecho Iberoamericano y académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, excelentísimo señor don Antonio Pau, académico secretario general, señorita ministra consejera Elfi Rojas, jefe de Cancillería de la Embajada del Perú en el Reino de España, señor embajador José Antonio García Belaúnde, ex canciller de la República del Perú y presidente de la Fundación Unión Europea y América Latina y el Caribe, señor ministro José Antonio Doy Alberdi, cónsul general del Perú en Madrid, señor don Javier Junceda, ex cónsul general del Perú en Oviedo, Asturias, queridos colegas de la Embajada del Perú, amigos, compatriotas, veo muchos rostros conocidos y apreciados, señoras y señores, vuestras palabras, sin duda, señor presidente, que han calado profundamente en mí, y es un compromiso, son palabras cargadas de esa generosidad proverbial que distingue al jurista, al abogado ejemplar que es usted, y que además se enmarcan en un momento de mucha significación en la vida de España y del Perú. Este es un año icónico, es el año en que el Perú celebra los 200 años de Junín y Ayacucho, y también se trae el recuerdo y se evoca la figura de un gran jurista que fue ministro, fue ministro de Estado de Fernando VII, de Su Majestad Fernando VII, y canciller de Bolívar, José María de Pando. El Tratado de Derechos de Gentes que elaboró fue formativo en la cuatricentenaria Casa de Estudios a la cual yo pertenezco, de la cual yo egresé como abogado, además de diplomático. Así es que la contribución que los latinoamericanos, los hispanoamericanos, aportamos a todo el conjunto de Iberoamérica tiene una simbología muy trascendental en la vida del derecho, que esperemos que siempre prevalezca el Estado de Derecho en nuestras naciones. Sin duda que quiero agradecer también a don Manuel Pizarro Moreno, presidente de la corporación, y a la excelentísima doña Ana Fernández Tresguerres García, y quiero destacar muy especialmente la presencia y la generosidad de un entrañable amigo a quien respeto y admiro mucho por su talento y su calidad humana, que es Javier Junceda. Javier Junceda, desinteresadamente, como corresponde a las almas nobles, ejerció el cargo de cónsul general del Perú en Asturias, en Oviedo, y desde que nos tratamos, nos conocimos, fue una coincidencia magnética como la que hemos sentido con usted, además, mi querido señor y amigo. Pues bien, voy a entrar al tema, el derecho internacional contemporáneo ante el orden internacional basado en reglas. Bien sabemos que la evolución histórica del orden internacional basado en reglas, para hacer una conjunción es OIBR, se remonta a la antigüedad, cuando los estados y los imperios celebraban acuerdos para regular sus interacciones. El sistema del derecho internacional comenzó a formar parte de los siglos XVII y XVIII, con el surgimiento del concepto de soberanía estatal y los principios de integridad territorial y no injerencia en los asuntos de otros estados. Uno de los hitos claves del desarrollo del OIBR fue la Paz de Westfalia en 1648, que puso fin a la Guerra de los 30 años y estableció el principio de soberanía estatal como fundamento de las relaciones internacionales. Este tratado sentó las bases para el sistema de derecho internacional basado en la idea de que los estados son entidades soberanas iguales con ciertos derechos y responsabilidades. En el siglo XIX, el crecimiento del comercio internacional y la diplomacia condujeron al desarrollo de reglas y normas que rigen el derecho marítimo, la inmunidad diplomática y la resolución pacífica de disputas. Las convenciones de La Haya de 1899 y 1907 fueron importantes
acuerdos internacionales que codificaron las normas para la conducción de la guerra, mientras que la protección de los civiles durante los conflictos armados se codificó posteriormente con las convenciones de Ginebra de 1949, tras la Gran Guerra Mundial que había culminado. Después de la Primera Guerra Mundial se creó la Sociedad de Naciones, la primera organización mundial, bien sabemos todos, destinada a promover la paz y la cooperación entre los estados. El Pacto de Sociedad y el Tratado de Versalles de 1919 introdujeron nuevos principios de seguridad colectiva, integridad territorial y solución pacífica de controversias. La creación de las Naciones Unidas en 1945 sin duda marcó un hito histórico trascendente en la evolución del OIBR. La Carta de las Naciones Unidas estableció los principios de seguridad colectiva, la prohibición del uso de la fuerza y la promoción de los derechos humanos y la cooperación internacional. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas recibió la autoridad para hacer cumplir estas normas y mantener la paz y la seguridad internacionales. Desde entonces, damas y caballeros, el desarrollo del derecho internacional ha continuado evolucionando mediante la adopción de tratados y prácticas consuetudinarias que regulan diversos aspectos de las relaciones internacionales, incluidos el medio ambiente, los derechos humanos, el comercio, el desarme, entre otros, intentando preservar la paz. Los tribunales internacionales como la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional desempeñan un papel crucial en la interpretación y aplicación de estas normas. Ahora bien, los últimos siglos, el carácter bélico y conflictivo de este sistema ha permeado profundamente en las interacciones estatales, cuyo propósito radicó en una mayor acumulación de poder, estabilidad y seguridad, tanto interna como externa. Marqués Padilla, 2011, página 2. No obstante aquello, los estados reconocieron que para dirimir las discrepancias gestadas entre ellos era necesario organizarse mediante normas y acuerdos que permitan anticipar el comportamiento del otro, regular sus diferencias que siempre se dan y disminuir la incertidumbre propia del sistema. En este sentido, se abre una divergencia interesante que me refiero a la conformación, por un lado, de un orden internacional basado en reglas, OIBR, frente a los principios básicos del derecho internacional moderno, DI, consagrados en la Carta de Naciones Unidas. Sobre el particular, señor presidente, excelentísimo, explicaré las categorías ya mencionadas para luego analizarlas y vislumbrar aquellos puentes en común que permitirán plantear una respuesta efectiva hacia los nuevos desafíos que enfrenta la comunidad global. Al finalizar, expondré algunas reflexiones en torno a la necesidad de fortalecer el derecho internacional y el multilateralismo. Un orden internacional basado en reglas o un derecho internacional paralelo. Para el profesor John Inkenberry, 2024, el orden internacional basado en reglas se define como el, cito, sistema de leyes, acuerdos, principios e instituciones que se originaron para gestionar las relaciones entre estados. Fin de la cita. Cabe precisar, en tal definición, no figura un año explícito que dé origen a este llamado, entre comillas, orden, pues la tesis del autor radica en que su gestación es anterior a 1945. Por otro lado, la profesora Rebecca Lisner, 2020, lo define como el sistema más densamente institucionalizado producto de la Segunda Guerra Mundial, compuesto por un mosaico de acuerdos, normas, tratados y procesos. En esta definición sí se observa un marco temporal específico que se asocia con la conformación de la ONU y las instituciones que se originaron entonces. En ambas definiciones se puede observar un punto en común que se asocia a la forma de organización que subyace en el orden internacional basado en reglas. Respecto a sus objetivos, este nuevo orden se propuso prevenir los conflictos, defender los derechos humanos y mantener la paz global. Cronin, 2021. Para ello,
diseñó diversos mecanismos de cooperación multilateral y respecto a las cuestiones de seguridad se basó en los principios de soberanía territorial, autodeterminación y propugnó la solución pacífica de controversias. Otro aspecto para destacar es que el OIBR, a diferencia del derecho internacional, como se verá más adelante, incluye las disposiciones conocidas en español como derecho blando o derecho a información, el denominado soft law, que hace referencia a las directrices, resoluciones, principios o normas de conducta, a diferencia del tratado tangible, el denominado también hard law. No tienen carácter obligatorio ni coercitivo, pero que inciden en la conducta de los actores que conforman el sistema internacional. Como vemos, el OIBR toma en consideración fuentes más amplias que las fuentes tradicionales del derecho internacional contemporáneo, las que son formuladas en diversos foros, organizaciones internacionales, congresos, doctrinas, plataformas, entre otros. En tal tesitura, es oportuno preguntarse si existe una diferencia sustancial entre el orden internacional basado en reglas y el derecho internacional, de acuerdo con lo que se ha venido señalando. El profesor Dugar, 2023, página 223, señala que la respuesta puede ser tanto afirmativa como negativa, dependiendo del enfoque con el cual se analice. Por una parte, se afirma que el derecho internacional es sinónimo del orden internacional basado en reglas. Es porque se está haciendo referencia a este último desde un enfoque y un plano normativo que está arraigado al sistema de normas, reglas y leyes que emanan de la Carta de las Naciones Unidas y de las instituciones que se conformaron después de la Segunda Guerra Mundial ya aludida. En otras palabras, tanto el orden internacional basado en reglas como el derecho internacional emanan de una misma fuente, razón por la cual no existirían diferencias sustanciales entre ambos. Ello explica que los 193 estados que conforman dicho sistema se comprometen voluntariamente a ser regulados por tales normas y defender el sistema frente a cualquier amenaza que ostente debilitarla. Si se parte de la premisa de que el orden internacional basado en reglas difiere del derecho internacional, es porque empieza a generarse una superposición parcial entre ambos. Bequiraj, 2024, página 10. Vale decir, el llamado orden pone énfasis en ciertos valores como la importancia de los derechos humanos, la autodeterminación, la cooperación económica o la autodefensa, sin hacer referencia explícita al contenido ni a la forma en cómo se van a defender dichos valores. Por lo tanto, esta axiología no se traduce en derechos y obligaciones concretas de derecho internacional, sea que se refieran a tratados multilaterales o a normas consuetudinarias. Ello explica por qué Bequiraj 2024 califica este orden como un conjunto de reglas amorfas, carentes de contenido, que facilitan la tergiversación de un hecho explícito por parte de un Estado que generalmente suele ser una potencia hegemónica. De esta manera se justifican acciones contrarias al derecho internacional por la supremacía de las reglas sin tener en cuenta cómo y quiénes las han acordado. La cuestión se complejiza, entonces, excelentísimo señor presidente, cuando un grupo de estados, en lugar de hacer referencia a la defensa y promoción del derecho internacional, exigen el cumplimiento de un orden basado en reglas, generando más que una mera confusión, una ruptura de los compromisos establecidos por las naciones en 1945. Sobre este debate, el destacado jurista Ramiro Bretons señala un aspecto muy interesante que debo destacar. Cito: el derecho internacional es un orden jurídico que busca el equilibrio entre las potencias y la justicia entre los pueblos. Fin de la cita. Ahora bien, veamos con mayor detalle esta cuestión. La instrumentalización de un orden internacional basado en reglas frente al derecho internacional. Ciertos líderes occidentales
ha exigido cada vez más el cumplimiento de un orden internacional basado en reglas, en lugar de hacer referencias a los principios básicos del derecho internacional. A Ricalde y Marcelli, 2023, página 50. Por ejemplo, el presidente Joseph Biden declaró que la agresión rusa frente a Ucrania podría significar, cito, el final de este orden basado en reglas. Biden 2022. ¿Acaso se están refiriendo a dos categorías realmente opuestas o distintas? Respecto al orden internacional, la condición básica para su existencia es que incluya a todas las grandes potencias del sistema en este momento. Un claro ejemplo sería el orden liderado por los Estados Unidos a partir de la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética, donde Washington sostuvo un, entre comillas, orden internacional liberal, 2022, página 15. Para Mersheimer, profesor de ciencia política de la Universidad de Chicago, este orden se mantuvo hasta la aparición de nuevas potencias regionales como China y Rusia, que desafiaron la posición estadounidense. Ahora bien, un aspecto que ha llamado la atención ha sido la negativa de Washington a formar parte o seguir perteneciendo a ciertas instituciones que ellos mismos coadyuvaron a crear. Por ejemplo, no forman parte de una serie de tratados que constituyen una característica esencial del derecho internacional, como es el caso de la Convención de Naciones Unidas para el Derecho del Mar, Dugar 2023, página 226. Al no firmar este tratado, los Estados Unidos se ven la necesidad de reprender a Beijing por amenazar, cito, el orden internacional basado en reglas. Respecto al conflicto en el mar del sur de China meridional, en lugar de hacerlo por violar el derecho internacional. De igual forma, con la negativa norteamericana de convertirse en Estado parte de la Corte Penal Internacional al no firmar el Estatuto de Roma. Así, el orden internacional basado en reglas se termina presentando como una herramienta al servicio de las grandes potencias, generalmente del lado occidental. Ello ha generado que ciertos estados que han cometido claras violaciones al derecho internacional, como es el caso de Rusia al cometer agresión contra Ucrania, dispongan de argumentos sensatos para desestabilizar un sistema que defiende el régimen democrático, los derechos humanos y que promueva el multilateralismo. Como señalan los profesores italianos Michela Ricalde y Fabio Marcelli, 2023, página 6, al considerar que el orden internacional basado en reglas es el derecho internacional interpretado de acuerdo con los intereses de un grupo de acción. El orden internacional basado en reglas versus la concepción realista de las relaciones internacionales. El concepto de OIBR y el realismo en las relaciones internacionales representa dos perspectivas diferentes sobre cómo se comportan e interactúan los estados en el sistema internacional. El OIBR enfatiza la importancia de las reglas, normas y principios establecidos que rigen el comportamiento de los estados en la comunidad internacional. Por otro lado, los realistas sostienen que los estados priorizan sus intereses nacionales y su seguridad por encima de todo lo demás y están dispuestos a utilizar la fuerza, la coerción, la diplomacia para promover sus objetivos. Si bien el OIBR y el realismo pueden parecer opuestos entre sí, en la práctica a menudo coexisten e interactúan de maneras complejas en el sistema internacional. Los estados pueden optar por acatar el derecho internacional cuando éste se alinea con sus intereses o cuando existen mecanismos para exigir su cumplimiento. Sin embargo, los estados también pueden actuar de manera realista cuando perciben una amenaza a su seguridad o cuando creen que sus intereses nacionales están en juego. En general, la tensión entre el OIBR y el realismo refleja el debate en curso dentro del campo de las relaciones internacionales sobre el grado en que los estados están dispuestos y son capaces de cooperar
cumplir con las normas internacionales y priorizar los intereses colectivos sobre las ganancias individuales. El concepto de soberanía nacional ha continuado evolucionando a lo largo de la historia. La eficacia del OIBR depende de la concertación global, lo cual a su vez implica un acotamiento de la soberanía estatal entendida en su acepción tradicional. Es necesario dar cara a quienes con distintos argumentos y basados en percepciones ideológicas que no se condicen con los datos de la realidad, vociferan discursos patrioteros pretendiendo afirmar la vigencia de una concepción ya totalmente obsoleta de la soberanía estatal. Los estamos viendo en estos días cuando de rincones extremos del espectro ideológico se viene condenando a representantes diplomáticos que en nombre de sus respectivos estados han suscrito el Pacto para el Futuro adoptado en el marco de la actual sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. A estas prédicas de vetusto soberanismo hay que recordarle lo expresado por de Matías Bianchi. Cito: el principal problema radica en que los estados nacionales se diseñaron para un mundo sin Internet, con economías predominantemente nacionales y sociedades basadas en el trabajo. Cada vez más estas instituciones concebidas para dinámicas centralizadas territoriales, burocratizadas y con base fiscal nacional, no encuentran sintonía con el mundo globalizado, interconectado y digital, donde las sociedades son líquidas y se registra una alta movilidad del capital. La capacidad institucional para gestionar los complejos problemas globales sigue siendo insuficiente. Fin de la cita. ¿Cuál es el diagnóstico para los defensores del orden internacional basado en reglas? Ante la decisión de seguir manteniendo el discurso del orden internacional basado en reglas por ciertas potencias, tendrán que ser conscientes de que afrontarán cada vez mayores obstáculos. Sobre el particular me referiré a tres desafíos sustanciales. En primer lugar, afrontan un problema en torno a la legitimidad, que se refiere a la necesidad de que los estados más poderosos y defensores de este sistema respeten sus normas. Estados Unidos, no hay ninguna condición anti-norteamericana, posicionado como el líder de este orden, ha visto su legitimidad cuestionada por acciones como la mencionada invasión de Irak en el 2003. Este debilitamiento del liderazgo estadounidense y occidental en su conjunto ha generado espacios para que otros actores adopten enfoques unilaterales que desafían el orden internacional establecido. En segundo lugar, un problema en torno a la equidad que, como bien señala el orden basado en reglas, no debe beneficiar solo a una élite minoritaria, sino a la amplia comunidad de estados, difuminándose así la línea divisoria con el derecho internacional. Aunque el sistema actual haya promovido cierta prosperidad económica, ha generado también desigualdades y tensiones exacerbadas tras la crisis financiera del 2008, Mazar 2021. En el caso de Europa, la insatisfacción con la Unión Europea de algunos sectores, especialmente en torno a las políticas migratorias y económicas, ha puesto en evidencia la necesidad de implementar reformas para garantizar que el sistema sea más inclusivo y receptivo a las preocupaciones de los ciudadanos. Y en tercer lugar, enfrenta un problema relacionado a la falta de confianza de ciertos actores hacia este orden, Mikhailov 2023. Ello se asocia con la percepción que tienen los estados que acusan al orden internacional basado en reglas de ser una construcción occidental e intervencionista. El contexto actual es un escenario propicio para este tipo de interpretaciones, teniendo en cuenta que los nuevos polos de poder se ven a sí mismos como los líderes hegemónicos en sus respectivas regiones. De ahí que seamos testigos de un mayor crecimiento de líderes populistas que apelan al nacionalismo exacerbado para la construcción de sus discursos. En tal ámbito, Occidente debe reconocer que más allá de la ferviente defensa de un orden internacional basado en reglas modificado, necesita recuperar la confianza en el derecho internacional que tantos beneficios ha traído a la sociedad global. Burgos González, 2013, página 40. Podemos afirmar la presencia del derecho internacional, su capacidad para encontrar soluciones pacíficas
a las controversias, su compromiso con el medio ambiente, la defensa de los derechos humanos, entre otros. En consecuencia, no hay confrontación entre el derecho internacional con el orden basado en reglas, sino ocasionales yuxtaposiciones producto de ideologías confrontadas. ¿Cuál es la perspectiva de la sociedad internacional? Excelentísimo señor presidente, señoras y señores, tengamos presente que no hay necesidad de inventar ningún nuevo orden internacional, ni aguardar el regreso a la aparición de una nueva superpotencia que ostente la hegemonía global. Arricali y Marcelli, 2023, página 80. Lo fundamental es hacer que el sistema funcione, pero correctamente. Ya no se vislumbra una arquitectura multipolar, puesto que ya estamos inmersos en ella. Urge diseñar una política exterior que congregue los principios de autonomía estratégica y de colaboración entre la diversidad de actores internacionales. Respecto a la autonomía estratégica, la arquitectura multipolar le exige a la Unión Europea una política exterior que responda a sus propios intereses y necesidades, lo cual implica mantener una postura independiente en relación con otros agentes internacionales. Bilbao, Contreras, 2024, página 14. De esta manera se construye un marco propicio para recuperar su influencia en el escenario mundial, basando su liderazgo en el mantenimiento de la paz y la prevención de los conflictos. El Reino de España, en particular, ha demostrado gran sensatez y profunda sabiduría cuando de su política exterior se trata, situándose como un actor dispuesto para el diálogo, el entendimiento y la búsqueda de soluciones pacíficas. Álvarez, 2024. Respecto a los mecanismos de cooperación, es necesario seguir apostando por una diplomacia colaborativa entre todos los actores que conforman el sistema. El derecho internacional, por su parte, ofrece mecanismos para actualizar y adaptarse a estas nuevas realidades, sea por medio de tratados, convenciones, estatutos o resoluciones, donde se congreguen los intereses de cada Estado y prime el respeto mutuo. Una clara demostración de tales avances lo podemos observar en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, el Foro de Cooperación Asia-Pacífico, APEC, los mecanismos de resolución de disputas de la Organización Mundial del Comercio, OMC, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAC, así como otros espacios institucionalizados. Con mayor precisión, a nivel global, destaco el caso de los BRICS Plus, un grupo de economías emergentes compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, donde se han sumado recientemente Etiopía, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Arabia Saudita e Irán. Tales países se unieron con el objetivo de crear una plataforma alternativa que fomente la cooperación, principalmente de carácter económico. Por otro lado, se tiene el Foro de Cooperación Económica y Asia-Pacífico, APEC, que consiste en un foro multilateral donde se agrupan 21 economías del Pacífico, entre ellas Estados Unidos, China, Japón, Australia, Perú, entre otros, y que estará sesionando próximamente en Perú por tercera ocasión. Aunado a ello, el G7 y el G20 son foros que agrupan las economías más influyentes del planeta. El G7 está conformado por 7 de las economías más desarrolladas: Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, y se enfoca en cuestiones económicas, políticas y de seguridad globales. Y el G20, en cambio, es más inclusivo y se compone de las 19 economías más influyentes y la Unión Europea. A nivel hispanoamericano e indoamericano, señor presidente, los latinoamericanos nos sentimos muy orgullosos por las contribuciones regionales al derecho internacional a través del panamericanismo y de la Organización para los Estados Americanos, OEA, así como de la Comunidad Andina, CAN, el Mercado Común del Sur, Mercosur, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, OTCA, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, la Comisión Permanente del Pacífico Sur, CPPS, la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, entre otros más, así como la Alianza del Pacífico también. Todos ellos instituciones y espacios que aportan esforzadamente al desarrollo
y a la paz regional desde hace muchas décadas. Especial referencia merece la reconocida contribución del Perú, asociado con Chile, Ecuador y Colombia, a la creación del sistema del Pacífico Sur, innovador aporte al nuevo derecho del mar y por ende a la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar, CONVEMAR, adoptado ya hace más de 4 décadas. Me gustaría añadir, antes de finalizar, el fortalecimiento de las organizaciones regionales puede ser una ruta importante para encontrar soluciones comunes a los desafíos compartidos. La Unión Europea, excelentísimo señor presidente, la Unión Europea es la forma más desarrollada de integración regional en el mundo. Ha demostrado la capacidad de los estados para unir la soberanía y crear normas vinculantes al servicio de intereses económicos y políticas comunes. La ASEAN del sudeste asiático también gana madurez y progresividad y es muy exitosa. A pesar de que hemos visto una confrontación entre el orden internacional basado en reglas y el derecho internacional, debemos recordar que ambos pueden diferir en su contenido, mas no en su aplicación. Lugar 2023, página 14. El derecho internacional no es una construcción occidental, es una antigua y evolutiva estructura poliforme que une a todos los actores contra el desastre, la violencia y el caos. Es a su vez un conjunto de normas que defienden los valores más profundos de la humanidad, que son fruto del histórico consenso y la buena fe entre los estados. Claro que es un sistema imperfecto y que existirán normas que tendrán que volver a ser revisadas y mejoradas en un futuro. Empero, como señala el profesor Porter 2021, cito, no hay ley que no se haya cuestionado, regla que no se haya roto o norma que no se haya observado en el mundo. Fin de la cita. Lo trascendente, damas y caballeros, es que este sistema se sostiene mediante la defensa de la justicia y la dignidad, cuya esencia y objetivo es el ser humano, tal cual nos aportó la cultura greco-romana y que nos legó a España hace 500 años. Sigamos adelante, pues, en la construcción de una sociedad más justa, pacífica, habitable, para las nuevas generaciones que tengo la certeza harán de este planeta un mejor lugar. Deseo concluir, excelentísimo señor presidente, destacando que a su vez este inmerecido reconocimiento lo asumo en mi condición de cara visible de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, entidad que acoge a algunos miembros de España, pero que es una entidad centenaria de carácter privado, una sociedad privada, pero que tiene la preocupación hace 112 años de promover el estudio y la investigación del derecho internacional. Me siento muy honrado de ser el portavoz en este momento y un saludo de todo el Consejo Directivo y de los integrantes de esta entidad que me religió recientemente como su presidente. Por vuestra atención, a todos ustedes, muchísimas gracias.